El ser humano está acostumbrado a tener mucha información de diferentes lados, pero solo información, solo datos, solo cosas que se van guardando en la memoria, que a lo mucho se entienden, pero se dejan ahí como información teórica. Difícilmente de toda la información que nosotros captamos de toda nuestra vida externa que tiene que ver con nosotros, la vamos convirtiendo en conocimiento. Y convertir la información en conocimiento sucede cuando nosotros ya la incorporamos tanto en una comprensión interna como en una incorporación que tiene que ver con nuestras actitudes y con nuestra manera de estar en la vida, en temas emocionales, como es lo que nos interesa en este momento. Entonces nosotros tenemos información que viene de cómo nos llevamos con los demás, de cómo nos va en la vida amorosa, de cómo es nuestra relación en el trabajo, con el dinero, de cómo es nuestro estado de salud, de cómo si se toma algún proceso terapéutico te van enseñando a conocerte un poco más. Pero de alguna manera el tinte de llamarle autoconocimiento profundo desde nuestro enfoque tiene que ver con ir más allá de lo que puedo percibir nada más con mis 5 sentidos físicos, digámosle así, de solo cómo puedo comprenderlo psicológicamente, que desde quienes son los psicólogos clínicos, se hace una labor importante, pero queremos ir más allá nosotros para no solo conectar con lo de afuera para ver qué me tiene que decir de mí, porque además eso queda ampliamente como a la mano del ego siempre para ver qué nos conviene, cómo nos conviene tomar esa información y cómo nos conviene incorporarla. A veces solamente es para seguir evadiendo cosas que no queremos ver ni saber de nosotros mismos, y a veces también es para reafirmar una manera de ser que pues nos enorgullece más, pero no precisamente es la que más nos sirve. Y es ahí cuando hablamos de hacer caso, atender y revisar y analizar la información de lo que vivimos cuando estamos dormidos, que es como a eso a lo que le llamamos un sueño. De nuestras vivencias mientras el ego, el cuerpo está descansando, y nosotros podemos tener esa oportunidad de entrar a ese espacio y a ese medio de información que, si lo convertimos en conocimiento, conforme lo analizamos ya cuando estamos despiertos, nos puede ayudar mucho. El sueño ha sido siempre un tema de mucha curiosidad para mucha gente, de mucha curiosidad, de mucho morbo, y un lugar más que se ha hecho para la gente de esos a los que recurre para encontrar a veces respuestas sencillas, rápidas, soluciones como tipo fast food, por ejemplo, a cosas que realmente tienen mucho que ver con nuestro mundo interno y con cómo conectamos con la existencia en general, no solo con nuestra vida de carne y hueso, con lo que nos pasa en el trabajo, con la familia, sino con un sentido de vida mucho más amplio. Por eso es importante saber que cuando entramos en un estado de conciencia diferente a cuando estamos despiertos, es decir, cuando dormimos, realmente tenemos acceso a una experiencia mucho más expandida y más profunda que nos conecta con todo lo que no tiene cuerpo. Eso ya empieza a sonar interesante, porque si me conecta con todo lo que no tiene cuerpo, o sea, estamos hablando de una existencia donde todo es energía y donde hay información muchísimo más completa, más vasta, más infinita, con todo lo que puede o no tener vida nada más física. Entonces, nosotros confiamos por también las experiencias que hemos tenido en que los sueños son ese espacio, es esa experiencia en donde accesamos a realidades mucho más amplias. Pero también quiero dar muchos ejemplos, porque de hecho las experiencias que hemos tenido escuchando y acompañando los sueños que la gente nos ha compartido, con los que hemos trabajado en los talleres, en las consultas, ocurren diferentes tipos de situaciones que dan pie a que la persona se conozca mucho más profundamente. Sus aspectos no nada más personales, sino como ser, como existencia. Historias en donde cuando las analizamos nos damos cuenta que
el autoconocimiento realmente profundo tiene más que ver que con que yo me dé cuenta de cuál es mi carácter, de qué trauma tengo, de por qué soy como soy, de qué detonadores tengo para explotar o reaccionar de cierta manera en mi vida, sino que por el contrario, sino que sumado a eso, entro al mundo o a la dimensión en donde también puedo darme cuenta cómo quien todavía existe, aunque ya no tenga cuerpo, pueda entrar en contacto conmigo para sumar a mi vida. El sueño en general, a lo que se le llama sueño, es una experiencia que siempre va a tener como sentido ayudarnos, que siempre nos va a ayudar a tener información más completa acerca de nuestro paso por la vida, de cómo estamos viviendo algo que nos preocupa en ese momento, o que bien nos puede ayudar a vivir más plenamente. Hemos tenido de todo, hemos tenido sueños en donde se ha podido acomodar el duelo de alguna persona, gracias a que tiene un contacto o se hace presente en ese momento fallecido, y a través de una historia y un recorrido por cierto lugar, la soñadora de ese momento puede darse cuenta de manera metafórica cómo el encuentro con la esencia de esa persona ya desencarnada la lleva por un recorrido para que pueda entender cómo está haciendo el proceso del duelo, y cómo en ese momento prácticamente tenía todavía un viaje de vida por seguir ella adelante, mientras él tenía que tomar otra ruta, y lo que estaba haciendo era desperdiciar su viaje mientras le dolía porque la otra parte tenía que continuar su camino. Todo esto lo cuento así, pero realmente son experiencias bien concretas que se cuentan en el sueño, con detalles, con medios de transporte, con experiencia, con lugares, con personas. Entonces estamos hablando de que es una experiencia tan amplia y tan maravillosa que no nada más está al servicio de que conozcamos más características nuestras, sino de cómo estamos viviendo ya en serio una experiencia de nuestra vida de manera muy limitada nada más desde cómo a nuestro ego le está doliendo, de cómo nos está lastimando al orgullo, de que nos hace también darnos cuenta de nuestras resistencias, darnos cuenta de nuestras maneras de no querer aceptar una realidad que es inevitable y con la cual nos estamos peleando cuando estamos despiertos y hacemos todo lo que hacemos de día. Hemos tenido relatos en donde también ciertas maneras de ser de ciertas personas al contar sus sueños se dan cuenta que tienen muchas posibilidades para ser felices gracias a un sueño que les muestra que dentro de una diversidad de opciones que tienen para X circunstancias solamente usan una siempre, ¿no? Solamente una gama de los recursos que tienen. Recuerdo también un sueño muy específico que en algún momento una persona que estaba emprendiendo un negocio tuvo un sueño que nos contó que consistía en cómo no importa hacia dónde se moviera dentro de algún edificio o en la calle y corría de un lugar a otro, siempre salía y se ponía a la vista un helicóptero que hacía estos movimientos propios del helicóptero, ¿no? Que puede no nada más ser horizontal, sino que puede subir, bajar y recolocarse, suspenderse de alguna manera en el aire, y siempre lograba tenerla a la vista. Entonces, evidentemente ella en el sueño estaba aterrada porque siempre a donde se escondía había una ventana por donde salía de nuevo el helicóptero y lograba verla y la alcanzaba y no la perdía de vista, y en el sueño su pánico era que siempre la tenía a la vista, siempre era vista. Y curiosamente esa persona en ese momento de su vida estaba iniciando un proceso de emprendimiento de un negocio, y uno supone que cuando estás emprendiendo algo tú quieres ser visto, tú quieres ser tomado en cuenta, quieres que el mundo te conozca, quieres que sepan qué haces, porque emprender es darte a conocer. Y curiosamente estaba atorada en un momento de su vida que, como su sueño le contaba, el mayor pánico que estaba viviendo en ese momento era de ser vista. Lo peor que le pasaba y lo más angustiante y el punto climático emocional en su sueño era cada vez que, mientras ella más se escondía, el helicóptero aparecía y no le quitaba la mira de encima. Entonces es importante en esos casos, por ejemplo, darnos cuenta que estamos haciendo una cosa mientras sentimos otra, mientras esperamos una cosa, pero en el fondo queremos escapar de esa misma cosa también.
Y curiosamente podrá sonar muy obvio, pero esa persona en el fondo no estaba del todo consciente de lo aterrorizada que estaba por emprender en ese momento en la parte de ser vista y darse a conocer por todo el mundo para que su negocio pudiera ser fructífero. Pero fue muy útil saber para replantearse si realmente lo que quiero es emprender, lo que necesito es darme a conocer a todo el mundo. Y gracias a ese vistazo que he hecho fuera de mi cuerpo, en una dimensión mucho más amplia, me puedo dar cuenta que estoy haciendo algo que me aterra, y tal vez no para que lo deje de hacer, sino para saber que estoy a punto de enfrentarme a una lección que tiene que ver con resignificar el miedo en mi vida, sobre todo cuando va ligado con estos aspectos de negocios y de dinero, por ejemplo. Experiencias que tienen que ver con los fallecidos sobra, y las hemos platicado muchas veces en los lives y también en los talleres, en donde cada vez nos alcanzan menos los dedos para platicar historias de cómo se han catalizado procesos de duelo, que el duelo es ese proceso para sanar una pérdida, en el cual va más allá de resignarnos a que una persona ya no esté físicamente, porque resignarme es como aceptar que no se puede hacer nada más, y entonces me quedo donde estoy, y entonces es como me hinco ahí donde me duele y ahí me quedo. Sin embargo, el entrar en contacto con la conciencia, con la existencia de quien ya no tiene un cuerpo, y gracias a que nosotros tenemos un espacio donde dormimos y no estamos usando físicamente el cuerpo, pero lo necesitamos, pero no precisamente la experiencia lo implica, es que podemos tener un punto de encuentro con ellos. Y en ese momento es cuando nos damos cuenta que nos pueden ayudar a elaborar una catalización de ese proceso de duelo. Muchas veces haciéndose presente de manera que nosotros cuando despertamos decimos qué raro, porque se supone que ya no está aquí, pero sí está. Y precisamente ese es parte de la premisa fundamental, el querer comunicar, darnos la información de una cosa es no tener el cuerpo y otra cosa es que yo ya haya dejado de existir. Y si regresamos al tema que tiene que ver con volver la información en conocimiento, eso va a depender de qué tan en serio nos tomemos nosotros esos encuentros con la gente que ya ha fallecido en un sueño, o con la información que yo tengo en un sueño, para saber si solamente lo voy a dejar como algo raro en mi vida, como un dato curioso que descubrí a través de lo que soñé, con una anécdota que tiene que ver con ese tema medio locochón de los sueños que dicen que te dan información, pero no les entiendo mucho. Si nos tomamos bien en serio esto que además no es y va más allá de la clásica interpretación de los sueños, ¿no?, psicoanalítica de Freud, que tiene mucho más que ver con la parte psicológica del ser humano, de observar el inconsciente como un lugar de miedos, de deseos, que tienen que ver con las experiencias que vivimos. Vamos más allá de eso, y no por ser un trabajo mayor al del psicoanálisis, es diferente simplemente. Sí que está impregnado de cierto misticismo, y eso no le hace desmerecer que sí tiene un tinte más psicoespiritual y más espiritual que psico, gracias al cual nosotros podemos darnos cuenta que si todo lo que nos contiene de alguna manera es energía, nosotros estamos en una experiencia que se materializa gracias a esa energía, pero por ser material precisamente es como el juego de los límites. Si bien tenemos un cuerpo que tiene un límite de vida y tenemos experiencias en donde toda relación se acaba, en donde todo órgano llega a un límite también, y en algún momento ya vamos llegando medio raspados a cierta edad, en donde jugamos a veces a que podemos rebasar los límites de la materia siendo nosotros contenidos por pura materia, siendo una persona de carne y hueso. Me parece que el trabajar con los sueños nos da una oportunidad impresionante de seguir conscientes del vínculo y de la conexión que tenemos con esta parte fuera de la materia que realmente somos, y de la cual venimos y a la cual vamos una vez que terminamos el proceso en este capullo que se llama persona. Entonces es realmente una experiencia que puede brindar mucha sabiduría,
que cada vez que tenemos una actividad, de lo cual vamos a hablar en un momento, que es lo que se avecina, de reunirnos para hablar de lo que soñamos y para ser analizado y para aprender a escuchar las historias de los sueños de los demás, sí se logran cambios importantes, transformaciones significativas, cuando tomamos en cuenta lo que ese mundo de energía nos dice con estas historias raras, medio abstractas, a veces para mucha gente absurdas, que es otro tema interesante, que no me gustaría culminar el en vivo de hoy sin mencionarlo. Toda la gente creo que se pregunta siempre por qué a veces los sueños llegan a ser tan absurdos o tan extraños, o por qué precisamente tienen que contener símbolos y cosas que no necesariamente sabemos qué significa cuando estamos despiertos, o experiencias con personas que no necesariamente en ese momento forman parte de nuestra vida, o que cuando despertamos decimos, pues si esa persona ni es importante para mí. En realidad el lenguaje y la forma en los estados de conciencia no ordinarios, digamos, si lo queremos decir en la psique, en la fuente, en el universo, las cosas son mucho más claras, pero creo que nosotros somos los que la complicamos cuando estamos despiertos. Por el hecho de ya ser una persona y un ser humano, ya implica cierta complicación de la comprensión de la vida y de la realidad. Porque lo que tenemos aquí adentro, en la cabeza, es un decodificador, es una antena y un decodificador. Entonces está acostumbrado a tener ciertas rutas para hacer asociaciones y hacer ciertos mapeos, que generalmente va condicionado por los asuntos emocionales que hemos vivido. Entonces imagínate si todo lo que pasa en tu vida lo vas a entender a partir de que a ti tu mamá te pegaba cuando ella consideraba que algo estaba mal, o te premiaba cuando algo estaba bien, y tú empiezas a olvidar y a hacer a un lado o a reprimir tu mundo interno, tu mundo de conexión con tus emociones, porque primero está lo que me vayan a decir si viene chanclazo o no viene chanclazo. Si aprendiste a comprender y a incorporar las cosas de la vida a través de maltrato, o de un exceso de protección, o de relaciones de codependencia, o de una vida muy plena, que digo muy plena no significa que lo sepas todo tampoco. Entonces el ejemplo que me surge para que podamos comprender un poquito por qué cuando estamos despiertos decimos que lo que soñamos es complicado, es que realmente cuesta trabajo llevar a cabo muchos procesos simultáneamente en conciencia. Es decir, la vida es como si fuera una orquesta sinfónica y nosotros la percibimos y percibimos todo al mismo tiempo, y al final no estamos conscientes de qué hizo cada instrumento y cada cantante, pero sabemos que lo que percibimos con el oído nos estremeció o no, nos agradó o no. Y cuando nosotros queremos expresarnos e interactuar así con el mundo, generalmente no podemos abrir la boca y que suene toda una orquesta sinfónica, o sea, todas nuestras ideas, sensaciones, recuerdos, memorias, sentimientos, emociones al mismo tiempo. Tenemos que formarlos, hacer fila india, y va saliendo uno por uno, palabra por palabra, como los tenemos estructurados, porque no hay lugar para expresar de manera holística generalmente. Entonces tenemos que ir como yo ahorita, que dije primero como, luego yo ahorita. Entonces por eso solemos relacionarnos con la vida de manera que decimos una cosa pero sentimos otra, recordamos otra, pensamos, todo va generalmente como no concatenado y no precisamente en una convergencia. Entonces solemos elegir cómo nos vamos a comunicar con los demás y con el mundo, generalmente con base en lo que más nos convenga. Y por eso es que necesitamos historias más estructuradas, con una introducción, con un clímax, con un final, y generalmente que nos agrade, que nos dejen en buena posición, o a veces hasta que nos reafirmen la posición de víctima o de culpables, según cómo haya sido nuestro pasado y estemos acostumbrados. Pero lo que sucede con el mundo del no cuerpo, que desde un punto de vista muy personal es el
está más apegado a la realidad y está mucho más congruente con la existencia, que no precisamente tiene que estar contenida en una materia que se toque, que se palpe, que esté viva gracias a que sus órganos, su órgano lata, el corazón, realmente se expresa de otra manera. Entonces, por decirlo de alguna forma, cuando estamos soñando es lo que más se podría parecer a cuando no estamos encarnados, y es una experiencia que nos puede ayudar a relacionarnos muchísimo con ese mundo del cual vinimos y al cual vamos de vuelta, y desde ahí podemos encontrar mucho conocimiento para nuestra vida si ponemos atención, y eso es lo que nosotros vamos a estar o tenemos toda la intención de compartir en un taller, que además de la información que yo voy compartiendo aquí de vez en cuando con las publicaciones y con algunos videos, también tenemos actividades y reuniones de vez en cuando, como este taller online que viene en septiembre, que ahorita que si alguien está conectado en vivo y quiere hacer una pregunta, o cuando encuentren el video publicado también quieren dejar ahí alguna duda, ahorita voy a conectar aquí, voy a unir a la sesión a Pati Cervantes, que ella es la que coordina directamente lo que tiene que ver con los informes, con las inscripciones, con las fechas, con mantenerte al tanto. Ya vamos a empezar, con todo lo que tiene que ver, digamos, con esa parte del compartir cuando tenemos alguna reunión o algún taller. Pero concluyendo y redondeando el enfoque que tenemos y tratando de retomar y de aclarar el tipo de experiencias que nosotros tenemos trabajando con los sueños, realmente son experiencias que no son sencillas de digerir y de aprovechar para que resignifiquen nuestra vida, porque efectivamente cuando estamos despiertos y una vez poniendo un pie afuera de la cama, la verdad es que ya nos la complicamos mucho. Entonces llega a ser un disparate que decimos: qué raro el sueño, qué perturbador, qué extraño, qué estrambótico, qué tontería lo que soñé. Y hay veces que empezamos y arrancamos nuestro día, y ahí es en donde hacemos verdaderamente las estupideces. Ahí es donde empezamos a sufrir por alguien que no nos quiere, empezamos a pensar que no vamos a lograr salir adelante si nos salimos del trabajo donde nos maltratan y nos pagan poquito. Seguimos sufriendo porque alguien hace muchos años no nos trató como queríamos que nos tratara. Empezamos a enfadarnos con quien no nos da la razón en todo. Empezamos a retomar nuestros rencores, empezamos a sufrir porque la vida no se porta diferente con nosotros, sin entender que estamos en una experiencia donde tenemos que aprender de la vida. Empezamos a actuar con tanta paradoja, con un ego tan confundido, con unos patrones que nos arrastran destructivamente, y todavía sí tenemos el cinismo de despertar y decir: ¿qué es esa tontería que acabo de soñar y que no le entendí, que está muy rara y no tiene sentido? Y estamos a punto de empezar una mañana donde todo el día vamos a estar haciendo cosas sin sentido y vamos a estar diciendo que la vida está siendo mala con nosotros. Pero el sueño es el absurdo. Pero resulta que la historia es la que está loca, chueca, está al revés.